Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal de Juegos Portables. Y hoy vamos a iniciar un juego, el de las Tortugas Ninja 2 para Nintendo NES, y comenzamos. Bueno, acá estamos en la selección de los personajes. Acuérdense que las Tortugas Ninja son 4 hermanos, ¿no? Que mediante un experimento mutaron y bueno, ahora están para combatir a las fuerzas del mal. Acá tenemos a Leonardo, Donatello, Rafael, Miguel Ángel, Donatello y Leonardo. Bueno, yo tengo acá mi preferido, siempre fue Donatello, pero en este caso vamos a seleccionarlo a Miguel Ángel y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Ahí se está captando fuego en el lugar donde trabaja Abril O'Neil, que es la mujer, ¿no? que trabaja en el noticiero de Manhattan. Y las Tortugas Ninja se hicieron muy amigos de ella y siempre están ahí, ¿no? Expectantes para acudir a su rescate. Bueno, estos personajes son bastante completos. Bueno, ahí me dio una patada el pibe. Estos son unos robots llamados Fixolier, que a medida que vamos pasando las pantallas vienen con diferentes armas. En este caso tienen unas estrellas que son bastante molestas. Tenemos que tratar de no confrontarlos, no dejar que nos estén rodeando. Y en este juego, bueno, estos pibes pegan unos saltos, te dan unas patadas que te hacen bastante daño. Yo me acuerdo cuando jugué este juego por primera vez, yo tenía una versión que tenía 9 vidas por defecto. Apenas iniciamos el juego, acá como ven tenemos 2 vidas y nos van contando los personajes que vamos derrotando de a uno. Por eso ahora vamos 19. Ahí están también esas tipo bolas de acero que nos hacen bastante daño si nos pegan. Entonces tenemos que tratar de evitarlas. Está muy buena la música, el sonido del juego también. Está para jugar de a 2. Y bueno, vienen bastante cantidad de Fixolier. Hasta ahora estamos pasando bien, pero como ven recibimos bastante daño. Este juego también es muy peculiar porque uno no puede estar peleando con ellos mano a mano por mucho tiempo, en el sentido de golpe por golpe, porque vos le haces un daño a los enemigos, pero ellos como que te retrucan, como se dice, ¿no? Vos le pegás y ellos te pegan, entonces se pierden muy rápido las vidas. Hay que tratar de esquivarlos. Bueno, acá ya acabamos de perder la primera vida. Acá no tenemos una opción de cuando perdemos vidas, de poder elegir aleatoriamente otro personaje. Acá vamos con el primero hasta que perdamos la continuación. Y también no se pueden regular la dificultad. El modo de dificultad es por defecto, es bastante elevado la dificultad. Por eso hay que pegarles y hay que escapar, pero esas patadas son casi inaludibles. Siempre cuando ellos saltamos nosotros con una patada contra ellos, generalmente nos ganan. Y eso era lo que le decía, uno le da un golpe y ellos como que quedan activos para doblegarte, ¿no? Ahora vamos pasando, acá hay unos ascensores, estamos llegando a la parte final de la pantalla, donde estamos yendo a socorrerla a Abril, que al principio del juego se escuchó un grito como que se está incendiando el lugar. Ahí ven que estamos rodeados de fuego. Acá hay unos enemigos, unos robots que son pequeños, y el truco es agarrarlo en los rincones, no dejarlo que salgan de ahí. Te tiran estos rayos, o si no, como vieron, también
es como que te electrocutan con ese cable, ¿no? que sale de su interior. Ahí logramos derrotarlo. Y ahí atrás está Abril, está como confundida por el despelote que se armó acá. Y acá, bueno, llega nuestro primer, y yo creo que es uno de los más difíciles de los enemigos que tienen las tortugas ninja, que en este caso es el rinoceronte. Este es rocoso, que está armado con una ametralladora. Por suerte le estamos dando una buena golpiza. Ahí nos queda tan solo un punto de vida. Ahí perdimos, estamos en 0. Y ahí lo pudimos derrotar, le dimos intensamente. Ahí viene Destructor y se lleva a Abril secuestrada. Vamos al capítulo número 2. Acá este pibe me tira la tapa de la alcantarilla y se la devolvemos. Estos Fixoliers son muy molestos, y más cuando vienen de a 2, de a 3, porque ya le digo, es golpe contra golpe. Tenemos que tratar de darle un solo golpe y huir, escapar de ellos, porque como ven la vida baja bastante rápida y tampoco tenemos tanta variedad de cura. Acá no hay mucha cura, vienen en 2 o 3 pantallas en todo el recorrido. Entonces es como que las vidas en este juego son muy críticas, ¿no? Bueno, ahí este pibe me da un puñetazo que me tiró hasta la otra punta. Y acá tenemos diferentes herramientas para tirarle, ¿no? Devolverles a los enemigos. Hay otro que son fanáticos esto en revolear las tapas de las alcantarillas. En los dos casos se la pudimos devolver. Tenemos que ellos también te agarran y todo movimiento que ellos hagan, sea la patada, la agarrada que tienen o con sus armas, estos pibes tienen dinamita, todo te hace un daño bastante grande, ¿no? Entonces tenemos que ir esquivándolos. Pero igual cuando uno salta con la patada, hay muchas veces que te lo devuelven con una piña, y a hacer robots. Es como que tienen mucho más resistencia que nosotros. Ahí vamos avanzando, vamos a ir por acá arriba. Acá tenemos la pizza, que es lo que yo le decía. Vamos a guardar un segundo a tratar de derrotar a estos pibes que vienen ahora. Acá tenemos un golpe que es bastante bueno. Es como que combina la patada con el golpe del arma, ¿no? En este caso los muchachos de Miguel Ángel, que los derrota a los enemigos de un golpe. Pero si nosotros hacemos a ver si lo hago, ahora voy a tratar de hacerlo, ese movimiento te va sacando vida también. Y cuando lo hacemos es como los juegos de arcade, ¿no? Cuando uno tenía la opción de hacer superpoderes, como el Punisher, que te va sacando vida a medida que lo vamos haciendo. Es como que nos facilita derrotar a los rivales, pero igual nos saca un poco de vida. Y entonces yo generalmente lo hago en último recurso, cuando luchamos contra los personajes más poderosos, como el rinoceronte, ¿no? Que se lo he hecho bastante, pero casi siempre te hacen perder una vida, porque te hacen mucho daño los jefes. Ahí vamos avanzando. Hasta ahora, bueno, les iba a decir que no habíamos recibido golpes, y ahí me agarraron, me pegó un saque el otro, una piña. Bueno, acá estamos llegando al final. Bueno, ahí nos caímos. Mi amigo Miguel Ángel se cayó a la alcantarilla, que
que también te genera daño. Caerse en la alcantarilla es muy cómico, pero también te quita vida. Y acá vino Vivo, que también este es el chancho, ¿no? Que te da muy duro. Generalmente te saca 1 o 2 puntos con los golpes que te va dando y tiene mucha resistencia. Bueno, acá perdimos la primera continuación. Es muy difícil. Es como que cada continuación que tiene, vamos a continuar. Cada continuación, cada vida que nosotros tenemos, hay que cuidarla mucho, porque contra los jefes ahí es donde realmente van a ser necesarias, aunque sea 2 o 3 vidas para poder derrotarlos. Tienen mucho aguante y el daño que te hacen es muy significativo. Por eso a estos pibes hay que tenerle un poquito más de paciencia. Tenemos que usar estas herramientas que con un solo golpe le hacemos bastante daño. No hay que dejar que nos peguen para poder llegar con la mayor cantidad de vida y lúcido que podamos, lucidez. Pero esto es como que te ponen como un poco nervioso cuando te pegan una vez. Uno al querer derrotarlos rápido, bueno, ahora este pibe me pegó con la tapa de la alcantarilla también. Hasta ahora vamos derrotando a 149 enemigos, pero es golpe por golpe. Ahí ven que ellos me pegan, yo le pego, ahora me agarra, me da una piña, y como que te saca un poco porque uno dice, sí, guacho, y como que al afán de querer derrotarlo más rápido, es como que te terminan haciendo mucho más cantidad de daño. Y el muchacho tampoco tiene tanto alcance. Bueno, hermano, este se ve que a fin de año le gusta estar festejando mucho con estas pirotecnias, porque ellos tienen esa arma que es infinita, ¿no? Esas pirotecnias, esa dinamita. Ahora tenemos la pizza y vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Vamos a derrotarlo. La pizza lo bueno que tiene es como una vida extra, porque te cura toda la vida, ¿no? ¿Ves? Ahí teníamos, bueno, acá hay una chica que está paseando con su skate, y nosotros de lo hermoso que es Miguel Ángel la termina asustando. También se puede obviar, esas cosas son como parte, guacho. Me gusta agarrar mucho a estos pibes, por eso uno no tiene que estar tan cerca de ellos. Estos de los boomerang también son bastante molestos. Pese a la dificultad, es muy entretenido el juego. Cuando yo era chico, me acuerdo que jugaba este juego, lo jugábamos un montón, hasta prácticamente pasar la final con uno de mis hermanos. Pero ahora me hicieron bastante daño estos del boomerang. Cuando se te ponen de los dos lados, te rodean, te causan mucho daño. Por eso uno no se puede estar trenzando en una pelea mano a mano, porque vos les pegás un golpe y ellos te van devolviendo y así sucesivamente. Y te hacen bastante daño también las armas de ellos. Ahora ya estamos llegando nuevamente al último sector de la pantalla, cuando nos enfrentamos al chancho este, ¿no? que nos terminó derrotando, nos hizo perder la primera continuación, el jefe. Acá nos damos cuenta cuando llegamos a esta parte de este auto que está destruido, ¿no? Vamos a darle una patadita en el pechito. Ahí nos rodean 3 y esto es lo que hay que evitar. Hay que tratar de vencerlo lo más rápido posible. Ahí llegó a estos jefes, no hay que darle mucha oportunidad, pero vieron el daño que nos hacen, y este personaje es mucho más agresivo que el primero. Ahí nos acaba de quitar la primera vida de esta continuación, pero tiene mucho más aguante, mucho más resistencia. Ahora le estoy haciendo
le estoy tratando de hacer también el combo, el golpe que nos saca un poco de vida, pero es más potente. Está bastante agresivo en este caso, ya nos ganó casi 2 vidas. Cuando ellos empiezan a brillar es cuando están recibiendo bastante daño, y ahí lo pude derrotar. Pasó lo mismo que en la lucha anterior, nos sacó bastante vida, pero logramos ganarle. Pero con esta cantidad de... Bueno, ahora cada 200 enemigos que derrotamos nos da una vida, así que bueno, aunque sea, nos sirve para poder pasar esta fase. Ahora estos Fixolier tienen unos martillos, ¿no? Como unas masas, y se hace un poco más fácil derrotarlo. Vamos a ir usando un poco otra clase de mecanismo. En este caso vamos a utilizar un poco más la patada, a ver si podemos llegar intacto hasta el final de la pantalla. Estaría bueno, igual voy a hacer el intento, ¿no? Para llegar lo más lejos posible. Bueno, acá hay unos robots que no son tan complicados cuando uno los tiene controlado, pero ahí me pasó que cuando uno le da como un poco de lugar, ¿no? Como se dice, de respiro, te muerden, te dan unos mordiscos que te sacan bastante vida. Ahora vienen nuevamente los del mazo, y cuando te pegan te hacen mucho daño también. Contra estos pibes la mejor opción es usar la patada. Hay todos estos Fixolier de 2 golpes lo podemos derrotar. Ahí vamos avanzando. Ahora vienen los Fixolier de las espadas, que estos son los únicos que como que te dan un poco más de tiempo para poder derrotarlos. El tema es cuando te hacen ese salto, que no podemos doblegarlo nosotros con el salto de patada que tenemos, no es tan potente. Ahí vienen nuevamente estos robots pequeñitos que de 2 golpes también son derrotados. No hay que dejarlos que se estén incorporando, ¿no? Cuando uno no deja que como que reaccionen, es como que se vuelve un poco más sencillo poder derrotarlo, pero cuando uno le da un poco de espacio, ahí es como que se sale todo del lugar. Bueno, estos te dan unos puñetazos que te hacen bastante daño. Ahora vienen nuevamente los de las espadas. Tenemos que tratar de vencerlo lo más rápido, con movimientos ágiles. Y estos robots, a no ser tan... Bueno, yo siempre que estoy afirmando como que digo que no son tan complicados o tan difíciles o lo que sea, siempre me muerden, me hacen cualquier cosa estos Fixolier. Ahí quiero ir mano a mano. Bueno, acá viene otro líder, en este caso en su nave mítica, y a este le tenemos que dar con la patada, tratar de vencerlo lo más rápido posible. Ahí tenemos este va tirando los robots, estos pequeños, que te van mordiendo. Cuando nosotros queremos saltar y como que no podemos, es porque esto nos está mordiendo los brazos. Y a medida que vamos demorando en derrotarlo, se va como acumulando mucho de estos amigos, ¿no? Y generalmente como que están más agresivos ahora cuando está este de la nave, que es uno de ellos también, de estos pequeñitos, pero como el líder, ¿no? Bueno, y ahora me están mordiendo por todos lados, me están mordisqueando, parezco un mordillo de estos que usan
los bebés cuando le están empezando a salir los dientes, ¿no? No me dejan, no me dejan acabarlo al líder porque lo tengo que estar esquivando. Ahora está brillando, le conectamos bastante cantidad de golpes. Yo creo que a 2-3 golpes debe estar, ya lo debemos estar por derrotar. Y ahí está, ahí lo hemos derrotado. Y vamos a continuar nuestra travesía a través de la ciudad. Vamos a ver ahora, ahí está el pibe este que dice que va a hacer una sopa de tortuga. Vamos a ver si lo consigue, esperemos que no. Ahí estaba el hombre mosca también. Acá hay muchos personajes muy épicos, ¿no? de las tortugas ninja. Yo me acuerdo que moría por mirar los capítulos de estos personajes tan icónicos de cuando éramos pibes. Nos sentamos ahí frente al televisor a ver los episodios y era muy divertido. Son muy cómicos, fanáticos de las pizzas y cosas así, ¿no? Guacho, ¿qué te pasa? Bueno, ahora continuamos, ahora estamos en una parte donde está repleta de nieve, ¿no? Nevó mucho en esta zona. Por el momento estamos bien. Acá hay una especie de que se marcan como de nieve, pero si uno pisa ese sector es como que hay como pozos, ¿no? Y acuérdense que todas esas cosas nos hacen daño. Acá hay una especie de muñeco de nieve que tira unos proyectiles que adentro tiene unos seres robóticos medio extraños. Y ahora nuevamente llegaron los Fixolier, esta vez tiran bolas de nieve. Por eso van variando mucho en el sentido de las armas que van utilizando. Son igual de molestos que toda la clase y la variedad de Fixolier que hay en el juego. No hay mucha cantidad de enemigos raros como en otros juegos que vamos a traer al canal de las Tortugas Ninja. Todos los juegos son espectaculares, todos tienen su toque, ¿no? Su magia, su entretenimiento, su historia también. Entonces vamos a ir trayendo mucha cantidad de estos juegos que cuando se juegan de a dos también están muy buenos. Guacho, bueno, ahí ya se sobrepasaron un poco. Si nosotros vamos por el borde, no vamos por el medio, por el centro, ese auto nunca nos lastima. Pero como les digo, cuando estos pibes se apuntan a hacerte daño, a no dejar llegar para poder estar en óptimas condiciones cuando nos enfrentaríamos a los enemigos, a los jefes. Ese es el objetivo de estos Fixolier en este caso, como en todos los enemigos, ¿no? De impedir que seamos felices. Bueno, ahora se está complicando un poco más esta parte, porque nos están tirando mucho, como unos misiles tiran estos muñecos de nieve, estos seres. Cuando los agarramos enseguida, contra lo que se dice el rincón, es como que no se vuelven tan agresivos, pero cuando uno deja que le da un poco de espacio para que te peguen una vez, después ya te empiezan a pegar constantemente. Ahí ese pibe me pegó una patada en Nikitsu en la frente y me hizo perder la vida extra que nos habían dado. Todavía falta bastante para que nos den otra vida. Y acá ya vino otro de los jefes, que en este caso es el hombre de rata, ¿no? Que también es muy famoso en este juego. Y a este vamos a usar otro método ahora de tenerle un poco más de paciencia. Vamos a darle un golpe y vamos a alejarnos. No voy a caer en
en la tentación de como viste con los otros jefes, porque esto sí que te hace mucho daño, y si yo llego a perder esta vida, tendría que continuar otra vez el juego y arrancarlo desde el principio también. Así que vamos a intentar a ver si con este método lo podemos derrotar. Lo que pasa es que es muy complicado. Cuando vos les pegás, es muy difícil de escapar, porque siempre te pegan. Es como uno a uno, ¿no? Un golpe cada uno, y más que tira esas rocas, pero con la patada es como que no le hacemos tanto daño, y ahí acabamos de perder la segunda continuación, que era lo que no quería hacer, pero no sirvió mucho esa estrategia. Tenemos que irle a tope con toda, sin dejarle que nos pueda llegar a atacar. Así que bueno, vamos con toda. Ahí te da a entender cuando uno pelea contra ese hombre de rata, en estas partes donde nos tiran esas rocas, que es como él el que nos está lanzando, ¿no? esas rocas. Bueno, igual hay que estar tranquilo, tenemos que ir pegándoles y como huyendo un poco, porque cuando uno se pone a pelear de igual a igual con estos robots, bueno, ahí me volvió a atropellar esa clase de auto, ¿no? que como que va apartando la nieve del lugar. Ahí nos caímos en esa especie de hoyo que como simula como la alcantarilla que tenemos en las otras pantallas. Ahí nos tiran esos misiles, pero si nos vienen de frente lo podemos destruir con un golpe. En cambio, si vienen si ya vienen cuando estamos volcados mirando para otro sector, ahí sí nos hace más daño. Acá cuando uno está como entretenido, está distraído peleando contra un enemigo, y viene otro como a fastidiarte y te hace bastante daño. Miren que uno trata de usar otros métodos, ¿no? De usar más la patada, pero inevitablemente te pegan, te pegan. Uno trata de huir, trata de esquivarlos, pero te huye. Ahora va a venir ese auto nuevamente. Esta vez no me tomó como distraído, ¿no? Estuve bastante atento. Te da como un trayecto de, bueno, guacho, estos con esa bola de nieve son bastante fastidiosos, y es como que saben que uno está jugando mejor a veces, que lo está derrotando fácil, y te empiezan a rodear y te empiezan a cagar a piña entre todos, no sé, y te saca un poco, porque uno parece como que cuando más querés cuidar la vida, ¿no? Que querés cuidar al personaje a que no sea derrotado, es como que más golpiza te dan. Ahí le estábamos dando duro y parejo a este. Ahora continuamos, y ahora nuevamente vamos a tratar de esquivarlo, pero es casi imposible, porque es como que te aparece ahí la sombra de la roca que va a caer, pero es como que es poco el tiempo que te dan para esquivarlo. Ahí me sacaron una vida los Fixoliers, y ahí me agarran. Ahora estamos peleando como más parejo, pero recibió su golpiza Miguel Ángel. Ahora le vamos a hacer el método que le hicimos a los primeros jefes, que es darle sin respiro. No vamos a dejar que
como hoy, que como que le dábamos un golpe y escapábamos. Yo creo que el mejor método es pegarle sucesivamente. Es la única forma de tratar de doblegarlo, aunque como ven tiene bastante aguante, porque le estamos causando mucho daño, pero todavía no brilla. Tenemos dos puntos ahora de vida, ahora uno solo. Es un momento crítico y me logró vencer y me sacó la segunda continuación. Bueno gente, espero que les haya gustado el juego. Vamos a dejarlo acá porque ahora nuevamente si no tenemos que empezar todo de nuevo y es como que se pone un poco más eh, pesado, ¿no? El juego, pero es para que tengan como una reseña de lo bueno y entretenido que es. Les mando muchos abrazos, espero que les haya gustado el juego. No se olviden de dejar su like para seguir apoyándome en el canal y no perderse nada. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao, hasta luego.